Conferencia número 5. La Iglesia, un rebaño de ovejas. Nada nuevo fue para la Iglesia cristiana la aparición del Cordero de Dios en Knock, Irlanda, el 21 de agosto de 1879. De ello ya hemos hablado en estas conferencias. Desde un principio, el Cordero de Dios fue símbolo de la cristiandad, símbolo que ha llegado a ser tradicional en la Iglesia. Entre paréntesis, cuando Dios nos envía una aparición, no es para añadir algo a los evangelios. Eso ya nos lo dio en las postrimerías de la generación apostólica. Las apariciones destacan algo que necesitamos recordar. Cierra el paréntesis. Por alguna razón, Dios piensa que tal trecho o tal aspecto de los evangelios necesitan énfasis. Dios procura decirnos de nuestras flaquezas, las personales nuestras o las de nuestra iglesia, local y universal. Cuando pensamos en el Cordero, percibimos el símbolo de Dios, manso, vulnerable, no violento, santo, amante y bondadoso, todo cuanto el Cordero manifiesta. El Cordero no representa odio, crueldad, instinto homicida. En él percibimos al apacible, bondadoso, amoroso, no violento y santo Jesús. La dificultad más crítica y apremiante que tiene por delante la Iglesia universal, no solo las iglesias católica, romana, protestante y ortodoxa por separado, sino la Iglesia universal, es decidir si será o no será otra vez una comunidad del Cordero de Dios. Claro que la Iglesia, por el solo hecho de existir, es la comunidad del Cordero de Dios. Como dicen los teólogos, la Iglesia ontológicamente constituye tal comunidad. A cada uno de nosotros se nos bautiza en Cristo y por lo tanto somos parte de Cristo. Ahora bien, no es lo mismo ser parte de algo sencillamente porque uno coincide con ese algo en algún lugar. Por ejemplo, somos parte de la raza humana nada más que porque existimos. Y ser parte porque contribuimos activamente a preservar y mejorar la realidad en que nos hallamos. En mi opinión, hace tiempo que la Iglesia, entiéndase las iglesias católica, protestante y ortodoxa, hace tiempo que la Iglesia perdió de vista al Cordero de Dios y todo cuanto simboliza. En mi opinión también, no hay asunto más importante para esas iglesias que el decidir si les gobernarán los mandatos del Cordero de Dios, si tomarán en serio las enseñanzas de Jesús sobre el amor no violento por amigos y enemigos. Vean ustedes, la Iglesia así entendida lleva aproximadamente 1700 años buscando excusas para no amar a sus enemigos y no observar la doctrina de Jesús en repudio de la violencia. Mas el asunto que cada uno de nosotros encara en la Iglesia es el siguiente: ¿sí o no? ¿Está la Iglesia bajo el mandato divino de Jesús, de enseñar lo que se nos enseñó sobre violencia y enemistad? Dicho sea de otra manera, está la Iglesia, es decir, estamos tú y yo, pues no hablo exclusivamente de papas, obispos y curas, bajo un mandato divino de existir como corderos en este mundo de lobos. Dicho sea aún de otro modo, se ha dado jamás a la Iglesia, a ti y a mí, además de a papas, obispos y curas, el derecho de vestirnos como lobos y actuar como lobos. Pues recordemos, sabemos con entera certeza
cómo contestó a esas preguntas la cristiandad primitiva, apostólica, es decir, cómo las contestaron los cristianos que vivieron cuando Jesús vivió o que nacieron poco tiempo después. Se enseñó absolutamente entonces, absolutamente, esto es, en todo instante, en el 100% de los casos, sin tapujos ni rodeos, que los cristianos rechazarían la violencia y amarían a sus enemigos, y que siempre se conducirían como el Cordero de Dios. Entonces, como ahora, no había duda alguna de que el mundo estaba lleno de jaurías de lobos, lleno por doquier, en la agricultura y el comercio, en las diversiones y los negocios y la política, en los ejércitos y marinas de guerra. Por todas partes había infinidad de lobos, pero el cristiano se había comprometido a vivir en tal mundo como si fuese un cordero. Así fue la cristiandad apostólica. Al cristiano le correspondía imitar al Jesús no violento, a su comportamiento de amor por sus enemigos. Así fueron los cristianos antes de que se escribiesen los evangelios y por algún tiempo los que vivieron después. En otras palabras, en su modo de ser y su conducta, la cristiandad primitiva rechazaba de manera absoluta la enemistad, la violencia y el homicidio. A los cristianos se les torturó, pero nada hay escrito que sugiera que en los primeros 300 años del cristianismo algún padre o madre de la iglesia insinuó siquiera que era posible justificar el desquite sin dejar de ser cristianos. Y recordemos, aquellos fueron los años cuando Roma intentó exterminarles. Lo intentó 3 veces, abierta y sistemáticamente. No obstante, ni un solo padre o madre de la iglesia apeló a nada que no fuese amar al enemigo. No devolveremos violencia por violencia, matanzas por matanzas. Viviremos como corderos. De la misma época data aproximadamente uno de los documentos teológicos más importantes fuera del Nuevo Testamento de la iglesia primitiva. El documento se titula La tradición apostólica de Hipólito. Allí se detallan las normas y pautas que regían a la iglesia de entonces. Por eso es tan importante. Se escribió en Roma. Aunque en aquel tiempo la iglesia romana no ejercía autoridad como hoy lo hace el Vaticano, ya era modelo que otras iglesias imitaban. Era muy influyente. Y en ese documento, con referencia a los catecúmenos, es decir, a los que se instruían en la doctrina y misterios de la fe cristiana, instrucción que entonces duraba años, se encuentra lo siguiente, cito: si quieres entrar al catecumenado y eres chulo o alcahuete, es decir, proxeneta, alguien que saca provecho económico de la trata sexual de mujeres u hombres, renunciarás a ello antes de hacerte catecúmeno. Cierra la cita. Lo cual es perfectamente sensato, pues ¿quién puede alegar que sigue seriamente a Jesús si no abandona semejante actividad? Quien pretenda ser proxeneta y catecúmeno a la vez, carece de seria intención si quiere entrar al catecumenado. 2 secciones más adelante, el documento prosigue así, cito: si eres militar y quieres convertirte en cristiano, informarás a tus superiores en mando que no matarás más. Si no lo aceptan, renunciarás, dejarás la milicia. Y si no eres soldado, no entrarás a ella. Cierra la cita. Para la mente de Cristo, la mente de Dios, tan reprobable es matar como chulear.
Eso fue escrito 215 años después de Jesús. En sus orígenes, la cristiandad rechazaba la violencia, la enemistad, el homicidio, la crueldad y la tortura. Eran inconcebibles para los cristianos primitivos. Para subrayar la enseñanza de Jesús, los cristianos de aquella época usaban mucho las palabras que él le dijo a Pedro en Getsemaní, cuando Pedro atacó a uno de los que venían a aprenderle. Cito: coloca tu espada en su lugar. Cierra la cita. Juan 18:11. Si alguna vez fue justificable ser violento para defender a un inocente, ocurrió entonces y allí, en Getsemaní, y sin embargo Jesús lo rechazó, desarmó a Pedro. Esos primeros 3 siglos no fueron un lecho de rosas para la iglesia. Sufrieron los cristianos de entonces una persecución despiadada a manos de los romanos, quienes, para mantener subyugados a los pueblos de sus conquistas, sabían que bastaba con amenazar a las familias para dominarles. Con tal de que fuesen cristianos, hombres, mujeres o niños, eran carnada para las fieras, lo cual no va dicho en son de broma. Se les quemaba con aceite hirviente, que no es ningún chiste. Se les hacía morir de hambre, se les torturaba o se les esclavizaba por solo ser cristianos. Y no hubo queja alguna durante aquel tiempo. Los cristianos no respondieron a tan criminales abusos de otro modo que no fuese como respondió Jesús, devolviendo bien por mal. En 300 años, ni una sola palabra de desafío. Cuán diferente de lo que hemos visto en los 17 siglos subsiguientes, cuando desenvainamos espadas, nos armamos hasta los dientes y matamos disque para salvar nuestras vidas. Hemos olvidado lo que Jesús dice en Mateo. Cito: pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la hallará. Cierro la cita. Mateo 16:25. El año 313 de nuestra era es la fecha crítica que todos recordamos como punto culminante en la historia de la Iglesia. Ahora bien, entendámonos, nada cambia de repente en la historia. Por décadas, los sucesos van acumulándose hasta que ocurre un cambio. Escogemos esta o aquella fecha porque marca un momento a partir del cual ese cambio se hace patente. Pero llega a ser patente porque antes ha habido acontecimientos preparatorios y contribuyentes. En el año 311, por ejemplo, dos años antes de la fecha señera, era imposible ser cristiano y soldado romano a la vez. Estaba prohibido. 105 años más tarde, hacia 416, nadie podía ser soldado romano si no era cristiano también. Ese año, Teodoso II proclamó que únicamente los cristianos podían pertenecer al ejército imperial. En poco más de un centenar de años, todo se había virado al revés. ¿Qué sucedió para que los cristianos dejasen de ser lo que entendían que eran, a saber, un rebaño de ovejas, una comunidad de discípulos del Cordero de Dios que dependía totalmente de la protección del Padre, no del mal? Sucedió algo decisivo y fue lo siguiente. Constantino, quien quería hacerse emperador de la región occidental del Imperio Romano, antes de poder intentar serlo en todo el imperio, tuvo que dar batalla en el año 312, el 28 y 29 de octubre de aquel año, en un lugar que luego dio su nombre al encuentro, el puente Milvio. La batalla fue ardua. Constantino no estaba seguro de que la ganaría. Pagano adoraba al sol
y creía en tótemes y amuletos, pero alegó que la noche del 28 vio en el cielo las siguientes palabras al pie de una cruz: bajo este signo vencerás. En latín, claro está. Cualquier persona que vea algo así, en su sano juicio se preguntaría: he aquí un símbolo, ¿qué encubre? ¿Qué significado tiene? La cruz es símbolo del Cordero de Dios encarnado, hecho hombre, del inocente que sufrió y murió sin devolver mal por mal, sino el bien, que vivió según el Espíritu de Dios y confió en el Padre, y por quien Dios obró una resurrección. Pero no fue así como Constantino interpretó ese signo. Pagano y por tanto supersticioso, adorador del sol y de cualquier dios que le fuese de provecho, lo que hizo Constantino por vez primera en la historia de la humanidad fue valerse de la cruz de Jesucristo como insignia bajo la cual hombres se entrematarían en la carnicería de la guerra. Viró la cruz al revés y la convirtió en espada. Aquella noche, víspera de la batalla, ordenó a sus soldados que pintasen la cruz en sus armaduras, las que les cubrían a ellos y a sus caballos, y en sus pertrechos. No ha cesado tal uso de la cruz desde entonces. Hoy, en esta hora, este mismísimo segundo alrededor del mundo, la cruz, cual un pendón, sigue al servicio de matanzas. Constantino ganó la batalla, logró su empeño, se hizo emperador, y en el año 313, por primera vez, reconoció a la Iglesia como entidad legal en el Imperio Romano. Ahora bien, podríamos preguntarnos por qué, si era pagano, extendió Constantino tal distinción a la Iglesia. La respuesta es que también era un hombre astuto. Comprendió que 300 años de persecución no habían destruido a la Iglesia. Esta seguía devolviendo bien por mal tras 300 años de sufrir persecución. Esa iglesia perseguida había llegado a ser la religión más numerosa del imperio sin recurrir ni una sola vez a las armas para propagarse. Sagaz, Constantino probablemente razonó así: ¿de qué vale? Dejemos de pelear con esta gente, acojámosle. Démosle algunas golosinas del imperio y empezará a pensar como nosotros. Así que legalizó a la religión cristiana en el año 313 y fue más allá. Empezó a regalarle edificios públicos y templos paganos. Ordenó a los soldados que impusieran sus órdenes de confiscación. Con ello hizo del cristianismo una religión que opera a partir de templos y edificios. Antes de Constantino no los tenía. Hasta entonces había sido una religión sin templos. Los cristianos celebraban la Eucaristía en cualquier sitio donde pudiesen hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo ha ascendido. Cito: pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cierra la cita. Mateo 18, 20. No necesitan estar bajo estructuras grandes. Pueden reunirse en una habitación pequeña y no importa. Pero Constantino proveyó los edificios confiscados por el ejército romano en provecho de los cristianos. Confiscados, subrayo, ya que sus ocupantes anteriores no los entregaron de buena gana. De modo que hasta el año 313 de nuestra era, el cristianismo fue una religión ilícita y perseguida, pero desde 313 en adelante, la oficial del Imperio Romano. Así empezó a vivir de los frutos de la violencia. Andando el tiempo, poco después de que Constantino muriese en 337, como una generación después,
empezaron las refunfuñaduras. Y es probable que en el Senado de Roma, como podría ocurrir en cualquier parlamento, se llegase a discurrir de la siguiente manera: colegas, aquí estamos dándoles a estos cristianos palacios, templos y terrenos. Les protegemos con nuestras legiones. Mientras que dentro de esos palacios, templos y terrenos, ¿saben ustedes lo que hacen? Pues diciendo: no matarás, no torturarás, no serás cruel con nadie. En otras palabras, no harás eso que precisamente hacemos para protegerles. Que se decidan. Si quieren tener los templos y todo lo demás y quieren que les protejamos, que se dejen de pamplinas. Es como si en contra nuestra hubiesen erigido letreros de protesta frente a sus templos. Que los quiten. Así levantó cabeza la oposición. Y por vez primera en la historia de la Iglesia, en el año 368 de nuestra era, 368 años después de que naciese Cristo, se trajo a colación la causa de la guerra justa, la teoría que justifica que los cristianos maten. Nunca antes se había escrito sobre eso. El primero en darla a conocer fue San Ambrosio. Abramos aquí un paréntesis. Por penoso que sea recordar lo que voy a decir, es importante mencionar los datos históricos que tenemos sobre San Ambrosio. En la Iglesia, Ambrosio es un milagro de gracia. Pertenecía a una de las familias más ricas de Milán. En términos prácticos, a una de las familias más ricas de toda Italia, pues la riqueza del imperio se concentraba en Milán. En Roma, la capital, estaban los políticos. Sus parientes eran paganos. Ambrosio, hijo mayor de la familia, también lo era. En aquella época, como hemos dicho, quien quisiese convertirse a la religión de Cristo tenía que pasar por un largo proceso, el catecumenado. Se era catecúmeno no por meses, sino por años, 7, 8, 10, pues no era asunto de aprender, entre comillas, algunas ideas, sino de vivir la vida de cierta manera, lo cual exigía tiempo y buen temple. Pero Ambrosio pasó por catecumenado, bautismo, confirmación, recepción de la Eucaristía, ordenación como diácono, como sacerdote y como obispo en 8 días. Él, San Ambrosio, ese que puso por escrito la primera teoría de la guerra justa. Ahora bien, no se trata de Ambrosio. Ambrosio es santo. El asunto es que tan rápida transición de catecúmeno a obispo no hubiese sucedido de no haber ocurrido ya antes algo muy torcido en la Iglesia. La Iglesia permitió que aconteciese. Ambrosio, en cuanto a sí mismo, luego de convertirse en obispo, reconoció que no sabía nada sobre la religión de Cristo, que tenía que aprender, y se dedicó a ello. Todos sabemos del discípulo de Ambrosio, San Agustín. Agustín escribió la teoría formal de la guerra justa, esa que esencialmente se cita hasta el día de hoy en toda la cristiandad. Pero aún San Agustín, en su teoría de la guerra justa, dice explícitamente que la guerra, si jamás pudiese admitir justificación, deberá reunir tales y tales condiciones. San Agustín no ofreció su teoría para excusar la guerra. Eso no fue lo que hizo. Redactó sus estipulaciones, pero ni yo ni nadie que estudie la historia bélica de la humanidad, puede mencionar una sola guerra que haya cumplido con esos requisitos y que en consecuencia podamos llamar justa. En ningún sitio, en ninguna parte. Nunca ha habido tal guerra porque así no es como se pelea en la guerra.
De modo que no bien San Agustín escribió sobre la tal teoría, quedó relegada al olvido, se archivó, excepto precisamente para justificar guerras. Llegados a este punto, es importante señalar que la teoría de la guerra justa es solamente una teoría teológica. La Iglesia nunca la ha proclamado dogma. Hablo de la Iglesia católica, pero lo cierto es que ninguna otra iglesia da por sentado que es verdad establecida e indiscutible. No pasa de ser una teoría. Agustín, por ejemplo, indicó que no basta con que el gobierno nos diga que hay que ir a guerrear. Tal gobierno primero tiene que acatar ciertas reglas, y una de las más importantes es que no se mata a los que no combaten. ¿Por qué? Porque si nadie está tratando de matarte, careces del derecho de matar. Así de sencillo. Sabemos lo que ha sucedido. En la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, el 10% de los 9 millones que murieron no eran combatientes. El mundo quedó estupefacto. Nada igual había ocurrido antes, hasta que sobrevino la Segunda Guerra Mundial, 1939-45, durante la cual murieron 52 millones de seres humanos, casi 25 millones de ellos, el 48%, civiles. Y nadie, pero nadie, ni un solo católico, ni un solo protestante, ni un solo ortodoxo en las jerarquías de sus instituciones o fuera de ellas, condenó semejante barbarie. Hoy día, en una guerra, está uno más seguro como militar que como civil. Recuerden a Ruanda, católicos los de ambos lados, donde no obstante el 90% de la matanza afectó a los no combatientes. Reflexionen tan solo un instante. ¿A cuántos de ustedes se les enseñó sobre la guerra justa en sus colegios o escuelas? A ninguno, estoy seguro. A nadie, en ningún lugar. A nadie en la historia del cristianismo. La inmensa mayoría de cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos desconocen las normas que sentó San Agustín en su teoría de la guerra justa, normas a acatar desde antes de ir uno a la guerra. Por ejemplo, que está absolutamente prohibido matar civiles, matar no combatientes. San Agustín nunca dijo que era imposible cumplir con los requisitos que prescribía. Dijo que los cristianos tienen que comprometerse a obedecerlos si quieren guerrear. Y valga la aclaración, en ninguna guerra, y ha habido muchas, se ha cumplido con esas normas, a pesar de que en casi todas han participado cristianos. ¿Cómo es posible? Es posible porque la teoría de la guerra justa, tal como existe en las iglesias de la cristiandad, es un mito, el mito de la guerra justa. Muy pocos teólogos la estudian y la mayoría de los cristianos, católicos, protestantes u ortodoxos, ignoran que existe. De ahí que esa mayoría sea como masilla en manos de los políticos. Cuando estos, por tanto, en nombre de todo un país deciden que hay que guerrear y usan los medios de propaganda, televisión, radio, periódicos, etc., para fomentar enemistad hacia otros seres humanos, los cristianos están en el mismo medio de las contiendas. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo el dramaturgo griego Esquilo? Que la primera víctima de la guerra es la verdad. La verdad. En cuanto asoma una guerra por el horizonte, los políticos y los militares empiezan a mentir por doquier y sin cesar. Si acaso creen ustedes que me invento esto, busquen nomás información histórica sobre cualquier guerra y comprobarán la discrepancia entre lo que dijeron esos políticos y esos militares antes de y durante la guerra en cuestión
y lo que realmente sucedió. San Agustín enumeró lo que se requiere para que una guerra sea, entre comillas, justa. Lo hizo cuando habían transcurrido 300 años de que los cristianos rechazasen meterse en esos líos. 300 años llevaba la cristiandad apostólica convencida de que Jesús había predicado la no violencia y amor por nuestros enemigos, amarles de palabra y en la acción, y punto. Esos escritos de San Agustín quedaron relegados a acumular polvo en algún sitio, aunque muy a la mano como conocimiento especulativo que permite ir a guerrear cada vez que el reyesuelo o quien sea el mandamás local llama a hacerlo. Nunca se enseñó ni se enseña la teoría de la guerra justa, porque de enseñarse no se podría llevar a la práctica. Es obvio que nadie podría guerrear según los preceptos que expone. Pero una vez escrita, de ahí en adelante todo empezó a deteriorarse rápidamente. Se abrieron las compuertas. 200 años después de San Agustín, se celebró un sínodo en la ciudad francesa de Arles, y en ese concilio de obispos se estableció un canon que reza así, cito: debido al puesto que ocupan en la iglesia, los curas no pueden servirse de lanzas para guerrear, tan solo de porras. Cierro la cita. Varios cientos de años más tarde, tenemos la horrible realidad de las cruzadas. Es en las cruzadas que por primera vez se hace valer el concepto de indulgencias plenarias para matar musulmanes. Con ello, al alcanzar tal punto, la cristiandad dio una virazón de 180 grados. Llegados ahí, estamos asegurándole a la gente que iremos al cielo si matamos a nuestros semejantes. Entre paréntesis, algo así como hizo Khomeini durante la guerra entre Irán e Irak de hace unos años. Daba a los soldados iraníes una llavecita de oro y les decía: irás derechito al cielo por cada iraquí que mates. ¿Qué diferencia hay entre eso y las indulgencias plenarias? Ninguna, es lo mismo. Al revés, totalmente, al revés la situación. Desde Jesús, víctima que sufre pero devuelve bien por mal, desde el Cordero de Dios, de repente ya se iba al cielo, no imitando a Jesús, pero de esta otra manera, mediante matanzas. Ese es un hecho histórico. Y tan pronto comprobóse cuán efectivo era regalar indulgencias plenarias por matar moros, gente que estaba fuera de la iglesia, solo me dio un paso para matar gente que estaba dentro de la iglesia. Por ejemplo, durante la cruzada contra los albigenses, se pasó a cuchillo a los moradores de Albi, Francia, socapa de indulgencias plenarias. Y hablo de una comunidad cristiana. Merced a indulgencias plenarias, así comenzó la matanza de herejes y judíos. Convertimos la cruz del amor y del perdón, al virarla al revés, en espada. Le hincamos esa espada en la garganta a quien declarábamos herejes o judíos y les decíamos: hazte cristiano o mueres. Así empezó la Inquisición. Desde la Alta Edad Media hasta entrado el siglo XIX, con aprobación eclesiástica y refrendo de la autoridad civil, se celebraron audiencias, se impusieron tormentos y se llevaron a cabo ejecuciones públicas de sentencias del Tribunal de la Inquisición, los famosos autos de fe, en el nombre de Dios. 6 siglos de quemar gente en la hoguera, de matar como espectáculo público porque había individuos que se negaban a convertirse al catolicismo o porque predicaban algo que la Iglesia Católica Romana no predicaba. 6 siglos, y durante tal periodo prácticamente todos los teólogos principales de la época, entre ellos Santo Tomás de Aquino, lo justificaron. Podríamos imaginarnos a Jesús diciendo: si no me sigues, te quemaré en la hoguera.
¿No quisieron los apóstoles hacer eso cierta vez? Sucedió, recordemos, que fueron a un pueblo y sus habitantes les rechazaron. Indignados, volvieron a donde Jesús quejándose y le dijeron, cito, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Cierro la cita. Lucas 9, 54, 56. Adelante con la historia. ¿Pero cuál? ¿Qué parte de ella? Hablemos de la Reforma Protestante. Sobre tal hito histórico preguntémonos, no para ofender, sino sencillamente para decir la verdad. ¿De qué reforma hablamos? ¿Se nos toma el pelo? Tanta palabrería ecuménica sobre reforma, pero ¿quiénes fueron los reformadores y a quién reformaron? He gozado del privilegio de participar en muchos coloquios ecuménicos, ya lo saben ustedes, con anglicanos, ortodoxos, metodistas, presbiterianos, etc., donde se discute sobre temas como ¿qué es un obispo y qué hace? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Cuántos sacramentos hay? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy interesante e intelectual la discusión y nadie allí es grosero, lo cual no insinúo en lo más mínimo. Pero eso no es lo difícil de pelar. Lo difícil de pelar es que tales temas, aunque importantes, son realmente secundarios. Lutero, cuando se alzó contra Julio II, papa en aquel entonces, le tildó de animal cruel. Y tenía razón. Recuerden de qué estamos hablando. Hablamos de cuán lejos del Cordero se había situado ya la comunidad cristiana. Podrá parecer blasfemia que Lutero llamase a Julio II animal cruel, pero no mentía. Julio II fue una bestia, el último papa que acaudilló tropas en el campo de batalla. Lutero, por otra parte, se separó de la Iglesia Católica con el apoyo de ricos terratenientes de la Alemania septentrional, hacendados que llevaban siglos derivando sus riquezas de la opresión de sus siervos campesinos, agobiándoles día tras día, década tras década, obligándoles a vivir como perros. En aquellos años, estos siervos se rebelaron, y he aquí lo que escribió Lutero al respecto. Cito, un príncipe llega hoy al cielo con mayor certeza si mata a un campesino que si ora. Cierro la cita. ¿Suena eso a algo que hubiese dicho Jesús? ¿Y Calvino? Bien sabemos de Calvino. Ordenó matanzas de católicos sencillamente porque estos se aferraban a creer en la Eucaristía. Calvinistas y católicos se entremataron por la Eucaristía. Podríamos continuar casi sin fin. Los anglicanos, por ejemplo, Enrique VIII de Inglaterra, fundador de una religión, modelo de cristianismo, defensor de dogma y doctrina, preocupado por los matices del concepto Eucaristía, sangriento asesino a gran escala, más bien. ¿Entienden lo que intento decir? Que ninguna de estas divisiones internas de la Iglesia hubiese ocurrido, a no ser porque, para empezar, se justificó matar en nombre de Jesús. Recuerden lo que Jesús dijo sobre el diablo, que es asesino y embustero y que divide. Diablo viene de la palabra diabolicos, que significa que divide. La violencia y el homicidio siempre dividen. Ninguno de los cismas que ha habido entre las iglesias cristianas hubiese sucedido a no ser porque primero se justificó la violencia y el homicidio. Fueron su materia prima. Y he ahí por qué en todas esas conferencias ecuménicas oímos decir que en ellas se habla sobre asuntos teológicos muy esotéricos,
pero nadie propone dar un vistazo retrospectivo para considerar dentro de qué marco de diabólicas realidades se ha invocado a los evangelios. Aunque podríamos seguir, cerremos estos penosos capítulos de historia de la cristiandad constantiniana que transformaron a la iglesia de la comunidad no violenta que era la comunidad del Cordero de Dios, en comunidad implicada en matanzas, en crueldad, en la pena capital, en la tortura. Cerrémoslos, pues, mencionando lo que me parece ser el nadir, el punto más bajo de todo este proceso. Creo que simbólicamente ese punto ínfimo llegó el 9 de agosto de 1945. Tal día, la tripulación de un avión de bombardeo estadounidense, bendecida por sus capellanes católico y protestante al emprender vuelo, despegó de la isla Tinian en el archipiélago de las Marianas en el Pacífico para cumplir con la encomienda de dejar caer otra bomba atómica, la segunda, sobre un lugar del Japón que se llama Kokura. Cristianos solamente componían la tripulación del avión, ninguno era judío, musulmán o ateo. Llegan a Kokura, pero tienen órdenes de bombardear únicamente si ven el blanco, y encuentran que el lugar está cubierto de niebla y que no pueden ver lo que hay debajo de ellos. Entonces, cosas que pasan por misterio del bien y del mal, cosas de los misterios de Dios, algo extraño sucede. Se avería una de las hélices del avión, de modo que en vez de 4 motores se quedan con 3. Por consiguiente, para no dar vueltas sobre Kokura mientras se despeja la niebla, siguen de inmediato a Nagasaki, que es su blanco sustituto. Han recibido órdenes estrictas: bombardear únicamente si identifican lo que van a bombardear, pero la niebla también arropa a Nagasaki y no pueden verla. Instantes después, sin embargo, el bombardero del avión, a quien por semanas y semanas se le ha adiestrado para reconocer las marcas, es decir, los puntos fijos que caracterizan a Kokura y a Nagasaki, divisa por un espacio que de pronto se abre entre las nubes el hito, la marca, el punto fijo que no deja lugar a dudas, están sobre Nagasaki. Y de acuerdo con su cuaderno de navegación, ese hito, esa marca, ese punto fijo, eso que vio aquel aviador, fue la marca principal de Nagasaki, la Urakami, la Santa María, la Catedral Católica de Nagasaki, la iglesia de mayor tamaño en todo Japón. Con conocimiento ya de dónde estaban, informa el navegante bombardero al capitán, y este, que era católico, ordena: suelta la bomba. Entonces, con la Catedral Católica de Santa María en su mira, echa sobre Nagasaki la segunda de las 2 bombas atómicas con que se atacó al Japón aquel año. ¿Por qué es importante tal suceso en la historia de esta cristiandad que se ha apartado del no violento Cordero de Dios? Es importante por lo siguiente: Nagasaki es el catolicismo japonés. Si se piensa en la relación que existe entre el cristianismo y el Japón, entre la iglesia y el Japón, es imposible pasar por alto a Nagasaki. Nagasaki es centro del cristianismo japonés. Menos del 1% de la población del Japón es cristiana, pero la inmensa mayoría de esos cristianos vive en Nagasaki. ¿Y por qué? Permítanme que les recuerde ciertos hechos históricos, algunos de los cuales, como verán, son sencillamente asombrosos. Francisco Javier llegó al Japón el 15 de agosto de 1549. Desembarcó en un lugar llamado Kagoshima. Como Kagoshima no quedaba muy lejos de Nagasaki, pasó a Nagasaki. Allí erigió la primera iglesia cristiana que hubo en Japón. La primerísima comunidad cristiana japonesa nació y creció en Nagasaki.
Nagasaki y el cristianismo japonés son uno, son lo mismo. Y he aquí que la tripulación enteramente cristiana de un avión bombardero extirpa a Nagasaki en 9 segundos. Hasta el día de hoy, los periódicos de Boston entrevistan todos los años, el día 9 de agosto, al capitán de aquella tripulación, quien reside en esa ciudad norteamericana. Y él siempre dice lo mismo, que repetiría su acción, que haría de nuevo lo de aquel día. Y no hay en la iglesia quien le recrimine. No, Charlie Sweeney, que así se llama, no puedes hacer eso otra vez. Permítanme también decirles algo sobre la comunidad cristiana del Japón, algo sumamente importante. En lo que voy a decirles, verán la obra del poder del mal, pero si sabemos interpretar las señales de aquellos tiempos, también veremos el poder divino y veremos que Dios trata de comunicarse con la iglesia y con nosotros por conducto de nuestras propias vidas. San Francisco Javier fundó la comunidad cristiana japonesa en 1549. Javier fue un genio de misionero. En solo unos meses pudo irse del Japón y dejar una comunidad cristiana autónoma, es decir, que sabía valerse por sí misma. Esa comunidad creció, ganó muchos conversos, era enérgica y llena de vida, una comunidad que hizo el bien, que vivió cristianamente en medio de las religiones no cristianas del Japón, en el Japón shinto y budista. Por su ejemplo, por sus enseñanzas, atrajo gente mucho más allá de Nagasaki. Sucedió entonces algo terrible y fue lo siguiente. Portugueses y españoles, los primeros europeos que llegaron al Japón, empezaron a usar la iglesia como agente para conquistar el país, tal como a la sazón hacían en países del otro hemisferio, en el supuesto Nuevo Mundo. Se sirvieron de la iglesia para intentar que los habitantes del lugar dejasen de ser leales a sus dirigentes políticos y se convirtiesen en súbditos portugueses o españoles. Ahora bien, los japoneses de entonces, como pueblo, ya se habían organizado y desarrollado mejor que sus contemporáneos, los aborígenes de América, y se dieron cuenta del ardid. Como ejemplo de su organización y adelanto, recordemos que españoles y portugueses introdujeron pólvora y armas de fuego al Japón, y en menos de 10 años, los japoneses aprendieron a fabricar mejores armas de fuego que los europeos. Poco a poco se percataron los gobernantes locales japoneses de que la iglesia y los gobiernos de españoles y portugueses eran cómplices, compinches en el intento de subyugar al Japón. Pusieron pues paro a la empresa. ¡Fuera!, dijeron a los extranjeros, los expulsaron y como si fuera poco, ordenaron además lo siguiente a sus compatriotas: quien sea cristiano entre ustedes se irá con los forasteros o dejará de practicar el cristianismo y morirá si rehúsa irse o no abandona la religión que ellos trajeron. De ahí la persecución de cristianos en el Japón. De ahí Pablo Miki y los 26 mártires, cuyo sacrificio conmemoramos el 5 de febrero de cada año. Mártires japoneses que fueron genuinamente cristianos sin andar en embrollos o intrigas con extranjeros y que no renunciaron a su fe. Sus compatriotas no cristianos les victimaron horriblemente, por ejemplo, quemándolos en agua o en aceite hirvientes. Llevaron a Pablo Miki y otros 25 a Nagasaki. Como escarmiento, les hicieron ir a pie todo el camino, exhibiéndoles con escarnio. Llegados a Nagasaki les dijeron, señalando al crucifijo y creyendo afrentarles: ¿con que ese es vuestro Dios? Muy bien, pues mueran como él. Y los crucificaron. Así destruyeron a la iglesia en el Japón, o creyeron destruirla. Y que se supiese, los gobernantes japoneses menos que nadie, no hubo cristianos en el Japón por más de 200 años.
Más de 2 siglos después, en 1855, arriba al Japón el comodoro Mateo Perry, al mando de una expedición estadounidense que se proponía establecer relaciones comerciales y diplomáticas con los japoneses. Estos, habida cuenta de que eran incapaces de resistir a fuerza militar superior, aceptaron iniciar trato con Perry. Con ello concluyó el milenario aislamiento del Japón. Poco a poco aceptaron los japoneses ampliar cautelosamente sus relaciones con norteamericanos y europeos. Limitáronles inicialmente a una isleta. Luego les permitieron residir en una de las islas principales del archipiélago japonés. ¿Y cuál? Pues la isla de Kyushu, donde está Nagasaki. Les permitieron residir únicamente en Nagasaki. También consintieron en que erigiesen un templo cristiano, pero uno que fuese exclusivamente para los europeos y los estadounidenses, de ningún modo para los japoneses. Los de Occidente edificaron pues su templo y trajeron de párroco a un cura francés, el padre Bernard Petitjean. Y he aquí que la noche del día de San Patricio, el 17 de marzo de 1865, alguien toca a la puerta de esa iglesia. Cuando abre Petitjean, quien hablaba japonés, ve en el umbral a 5 mujeres japonesas. Le piden que les permita entrar y él accede. Entonces le hacen 3 preguntas. 1. ¿Viene usted de Roma? Y él dice que sí. Él, atónito, puesto que sabe que a los japoneses no se les permitía hablar con extranjeros. 2. ¿Es usted célibe? Y él vuelve a decir que sí. Y por último, 3. ¿Dónde está la estatua de la Madre de Dios? Y él lleva a las mujeres hasta un pequeño altar donde había colocado tal estatua. Viéndola, las mujeres se arrodillan ante ella. Pasado un rato, se ponen de pie nuevamente y revelan al padre Petitjean que miles de cristianos japoneses habían vivido su fe en catacumbas por más de 200 años. También lo habían hecho que observaban con precisión el calendario litúrgico. No habían celebrado misas, pero todos estaban bautizados y educados en la fe y conocían sus pormenores. Miles de cristianos. Y el gobierno japonés no se había dado cuenta. Nadie que no fuese cristiano lo sabía. Tan pronto se supo, sin embargo, reanudó el gobierno japonés su persecución, pero duró poco. Recordemos que eso ocurrió en Nagasaki y que esta vez, al contrario de cuando estuvo allí San Francisco Javier, ya había más europeos y norteamericanos en el Japón y sobre todo que al Japón le interesaba mantener sus nuevos contactos comerciales. Y en 1894, por primera vez en casi 3 siglos, el gobierno japonés permitió que se construyese otra iglesia más, esta vez para japoneses. ¿Y dónde lo permitió? Pues en una colina de Nagasaki, allí donde Javier construyó la primera, allí donde crucificaron a los 26 mártires. Entre 1894 y 1917, sin ayuda de nadie, los católicos japoneses construyeron la Catedral de Santa María, catedral que fue dedicada en la segunda de esas 2 fechas. La iglesia católica más grande de Asia Oriental. Esa fue la marca, el blanco, el suelo cero para bombardear a Japón. Qué mal estuvo eso. La iglesia, ya lo vemos, no tiene ante sí asunto más difícil que el de decidir si va o no va a ser otra vez la comunidad del Cordero de Dios. En Europa, en América, donde quiera, no puede haber signo más potente que ese. Una comunidad que vive su fe a escondidas en catacumbas y que la vive fielmente, que cuando por fin le es posible salir de su escondite, dedica 20 años a construir pacientemente su templo,
Y ese fue lo que otros cristianos destruyeron, descargando toda su violencia. Otros cristianos, sí. Igual sucede por todas partes del mundo en este preciso instante. Es obvio que algo anda muy mal, terriblemente mal. Lo que he descrito no equivale a ir por el mundo como ovejas entre lobos. Al contrario, equivale a ir por ese mundo como parte de la jauría de lobos. Cuando el Cordero se apareció en Enoc, su aparición fue un llamamiento a que regresásemos a nuestra fuente, nuestro manantial, nuestro origen, a que como individuos y como comunidad volviésemos a la verdad de los evangelios y a nuestras tradiciones auténticas, a tradiciones que en la práctica llevan 1700 años de olvido, desde Constantino. Pero Dios vino aquí como el Cordero, y es indudable que lo que nos pidió entonces nos lo pide todavía, que volvamos a ser una comunidad del Cordero de Dios, que demos la espalda a la otra índole de comunidad, la del mundillo 2x4, que seamos testigos ante el mundo de lo que la iglesia debe ser. Cuán distante estamos de ese ideal. Y no obstante, cada vez que comulgamos, cada vez que recibimos al Cordero de Dios, hacemos, o así se supone, lo que San Agustín nos pedía: convirtámonos en lo que consumimos. Pensemos seriamente si deseamos ser, por modesta que resulte nuestra contribución, los que proclamamos al mundo que nos oponemos a la violencia y a la enemistad, que deseamos seguir al Cordero de Dios, a Jesús no violento.